Dios los bendiga en este hermoso día. En este día quisiera hablarte de un tema muy importante, pero antes que nada quiero poner este video en las manos de Dios para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros. Padre Santo, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos. Espíritu Santo, en este día yo te invito, Padre, para que vengas, Espíritu Santo, y ministres a cada corazón que escuche este video, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia y en este día te quiero hacer una pregunta. ¿Mienten los testigos de Jehová al decir que Jesús no es Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Mienten los testigos de Jehová cuando dicen que Jesús no es Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios tocante ese tema. Ahora dice, aquí vamos a leer la palabra de la historia de Jesús, según la Biblia. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vamos a ver, para morir por nuestros pecados. Para eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados. Dios dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como él sabía que de la desobediencia de Adán y Eva todos íbamos a morir, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Adán, al primer ser viviente de esta tierra, le dijo que de todo podía comer, menos de el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comía de él, iba a venir la muerte a su vida, iba a venir el mal a su vida. Entonces ya después de eso, pues vino Eva. Pero primero le dijo a Adán que no fuera a comer de ese árbol. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios tocante ese tema. Dice, vamos a leer en Lucas 1:27. Vamos a ver qué dice Lucas 1:27. Es muy importante saber qué nos dice la palabra de Dios. Yo por eso siempre te leo de la Biblia. Y esta palabra no es mía, es palabra de Dios. Dios quiere que yo haga estos videos para tocar corazones, para que tú vengas al conocimiento de la verdad, para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Dios vino a morir en la cruz por ti, por mí y por todos. Y por la razón que digo Dios es porque Dios se dio a su único Hijo unigénito, que es Jesús, porque Dios no vino a esta tierra como Dios, vino como el Hijo de Dios y no vino a juzgarnos, sino a salvarnos. Ahora vamos a leer en Lucas 1:27, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 1:27. Si tú tienes una Biblia, es muy importante que tú la busques y la leas junto conmigo, porque yo no te estoy hablando nomás por hablar. Esta es palabra de Dios, y si tú rechazas este video, no es a mí a quien rechazas a Dios, porque Él es el que habla. Después de que yo pongo este video en las manos de Dios, es Dios quien habla a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Ahora, en Lucas 1:27, ¿qué dice la palabra? Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí está diciendo, ¿verdad? Muy claramente que dice una virgen desposada. Dice, al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a ver qué más nos dice. Ahí nos muestra cómo nació Jesús el Salvador, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Lucas 2:11. Dice, a mí me encanta leer la Biblia y por eso yo les leo de la Biblia. En Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí
nos está hablando bien clara la palabra, nos está diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjate bien lo que nos dice Dios a través de su palabra, que un Salvador nos es nacido. ¿Y quién vino a nacer aquí en la tierra? Jesús. Jesús vino a nacer aquí en la tierra, dice, y que es un Salvador y que es Cristo el Señor. Entonces, a Dios, ¿cómo le dicen? El Señor, ¿verdad? Entonces, ahí está, puntos claves para cada uno de nosotros. Ahora, en Lucas 3:3, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 3:3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de aquel que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Bueno, yo creo que ya me pasé porque era nomás hasta el 3. Y se fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, porque se me hace que era 3:1. Bueno, yo creo que ahí... Ok, sí, era el 3:3 para el perdón de pecados. Ok, vamos a leer en Lucas 3:16. Ok, 3:16. Dice, vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dijeron a conocer los que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se manifestaron de lo que los pastores le decían. Pero María, guardando todas estas cosas, meditando en su corazón, y volvieron a pastores, glorificaban y alababan, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cómo se había dicho. Fíjate, estaban alabando a Dios al ver a Jesús. En 3:21, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 3:21. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo y que se iba a llamar Jesús. Entonces, esto fue dicho por el ángel a María antes de que esto fuera sucedido. Ahora, en el 23, dice, y cuando se cumplieron, no sé, ya lo leí, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Ok? Dice, como está escrito en la ley del Señor, en la ley de Dios, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Ok? Ok, vamos a leer, bueno, ahí está la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir en Lucas 4:3-8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 4:3-8. 4 del 3. Dice, entonces el diablo le dijo, y si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí estaba el diablo tentando a Jesús cuando estaba ayunando y orando. Tentado por el diablo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. En Lucas 4:12 dice, respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí está diciendo al Señor, el Señor es Dios.
el Señor tu Dios. Aquí dice, escrito está, no tentarás. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él estaba diciendo ahí claramente que él era Dios. Ahora, tentaban a Jesús y respondió el Señor, a tu Dios no tentarás. Estaban tentando a Jesús y él estaba diciendo, a Señor tu Dios no tentarás. Palabra clave allí. Dice, al Señor tu Dios no tentarás, porque él era Dios, ¿verdad? Pero no lo estaba diciendo, soy Dios, no, estaba diciendo que él era el Hijo de Dios y vino a este mundo como el Hijo de Dios. Ahora vamos a leer en Lucas 4:14. Dice, Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea. Fíjese, Jesús volvió con el poder del Espíritu. Si Jesús era cualquier persona, ¿por qué tenía el poder del Espíritu? Ahí están puntos claves. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fíjate bien, Jesús era glorificado por todos. Ahora, vamos a leer en Lucas 4:14. Ya lo leímos, al 15, ya lo leí. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas sobre los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí estaba hablando Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba hablando Jesús, ¿verdad? Esto mismo Dios me dice a mí, que yo puedo hacer esto mismo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu del Señor está sobre mi vida también, dice, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas y me ha ungido a mí para hablarte la palabra, las buenas nuevas. Dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tú, si estás quebrantado de corazón, Dios te puede sanar, no yo, sino Dios. Dios te puede sanar. Dice, y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. No es que yo pueda, pero yo puedo poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Dios quiere que nosotros en este tiempo también podemos sanar a los enfermos. Y no somos nosotros, sino es Dios. Todavía en este tiempo Dios liberta, Dios sana. Y esto está aquí, dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ahorita por eso es que estamos nosotros predicando la palabra de Dios, porque Dios toca a las personas, Dios pone en el corazón de cada persona que predique la palabra y ahí está. Muy grande es su palabra y muy real y muy verdadera. Y yo simplemente te hablo con la verdad. Dios a mí me pone el deseo de hablarte. Ahora vamos a leer en Lucas 4:35. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 4:35. Dice, y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Fíjate, Dios estaba sacando demonios de las personas. Dice, y Jesús le respondió. Vamos a leer un poquito más adelante, antes del 35, dice, en el 34, dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? Eres el Santo de Dios. Fíjate que hasta los demonios sabían quién era Jesús, pero nosotros no supimos
cuando vino Jesús a la tierra, no supimos quién era Jesús y lo matamos, lo crucificamos, ¿verdad? Lo bofeteamos, lo lastimamos y lo crucificamos. Y aquí te está diciendo la palabra de Dios que los demonios sabían quién era Jesús. Dice, diciendo Jesús en Capernaum de la ciudad de Galilea, y les enseñaba a los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? Eres el Santo de Dios. Fíjate. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño a alguno. Y salió de la persona y no le hizo daño a alguno. Fíjate bien lo que hacía Jesús cuando andaba aquí en la tierra. Andaba sacando demonios de las personas. Y para que veas que en este tiempo sí hay demonios en las personas. Bueno, entonces ahí vamos a proceder. Eso se fue en el 35. En el 37 dice: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Estaban todos anonadados, como se dice, ¿verdad? Estaban todos, ¿cómo? ¿Verdad? Pero era Jesús cuando vino aquí en la tierra. No era cualquier persona, era Dios, pero vino como el Hijo de Dios. Y yo sé que hay mucha controversia sobre ese tema, pero aquí está hablando la palabra de Dios, que Jesús no fue cualquier persona, es el Hijo de Dios, pero a la vez era Dios. Ok. Ahora vamos a leer. En este tiempo nosotros debemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar, pero no es que uno los sane, sino que Dios los sana, porque Dios solo quiere un corazón dispuesto y Dios va a hacer todo lo demás. Entonces, cuando uno pone la mano sobre los enfermos, esa es la fe que estamos teniendo y Dios hace todo lo demás. Ahora, Lucas 4:40 dice: al poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Fíjate bien, sabían que él era el Cristo. Ahora, ya le leí hasta el 41, ahora en el 43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Entonces hay que predicar el evangelio de Dios a toda persona, a toda criatura, porque para eso fue enviado Jesús y predicado en las sinagogas. Ahora, vamos a leer en Lucas 5:15. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice: pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Fíjate bien, se ponía toda la gente ahí enferma para que Dios los sanara. En este tiempo también nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque Dios nos da esa autoridad y ese poder. Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Él se apartaba en lugares desiertos para orar. Y nosotros también debemos de apartarnos en lugares desiertos, vamos a decir, en tu cuarto, en tu closet, en el baño, si es posible, para que te pongas a orar al Padre, porque si Jesús lo hizo, también nosotros
podemos. Por eso Dios vino como el Hijo a darnos su ejemplo, que si Él oraba al Padre, también nosotros podemos orar al Padre. Y ahí está esto en su palabra. Entonces, yo solo te digo que Jesús es Dios y por eso Él tenía la autoridad de sacar demonios. No era cualquier persona y andaba sanando a los enfermos y aquí está. Y pues no era cualquier persona, era el Hijo de Dios que tiene autoridad, ¿verdad? Para hablarte, para si tú lo invitas a entrar a tu corazón, Él viene y tiene la autoridad de sanar tu alma, de perdonar tus pecados. En el día de hoy, si tú lo invitas a entrar a tu corazón y tú le pides perdón por todas tus faltas y todos tus pecados y crees que murió en la cruz por ti y por todos, creyendo con un corazón verdaderamente arrepentido, Él viene y mora en tu vida. Él tiene la autoridad para sanarte. Él tiene la autoridad para liberarte de cualquier cosa que esté en tu vida y te sana, te liberta. A mí me sanó. Yo tenía mi mente atada, yo no hablaba, yo no me bañaba, yo tenía mi mente atada. No sé si me hicieron un mal o no, pero yo tenía mi mente atada y yo no hablaba, yo no me bañaba, no me cambiaba, solo mi mirada al techo. Y ya tenía 4 niños y yo no sé ni cómo los cuidaba, pero vino Jesús a mi vida, tocó mi puerta y Dios me sanó y me libertó. Y hoy puedo ser Nidia, la que te predica la palabra de Dios. Y dirás que estoy loca porque esa mujer se la pasa hablando de la palabra, porque Dios me ha dado mucho. Y yo le soy fiel. Y yo quiero servirle con mi vida, hablándote la palabra de Dios. Eso es lo que pone Dios en mi corazón. Y es por eso que estoy aquí haciéndote estos videos en esta mañana, para que Dios sea el que obre en tu vida. Yo no te hablo de religión, yo no te hablo de nada más que de una relación con Dios, con el Dios real, con el Dios verdadero que murió en la cruz por ti y por mí, que murió pero resucitó. Y déjame decirte, todos los que se han muerto, dime cuál ha resucitado. Ninguno, ninguno. Ni porque tenga fama, ni porque tenga 1000 dineros, porque sea rico, nunca jamás ha regresado nadie. Solo Jesús resucitó al tercer día y se les apareció a los apóstoles y a María. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Ahora vamos a leer en Lucas 4:43. No, eso ya lo leímos, ya estamos en el 16. Vamos a ver que ya te leí el 16. Ok, ya te lo leí. Muchas personas dicen, si Él era Dios, ¿por qué oraba? Porque Él vino a darnos su ejemplo de que si Él podía orar estando en la carne, estando en el cuerpo, estando en la tierra, si Él podía orar al Padre, nosotros también podemos. Eso es por eso que Él oraba. Él vino a darnos su ejemplo. Y mucha gente pues ignora las cosas, ¿verdad? Entonces, si Él oraba, porque ahí estaba dándonos su ejemplo. Porque el Hijo de Dios, para que vamos así como Él, que vamos al mundo siendo como un hombre, oraba al Padre. Así nuestro Padre lo hizo, dándonos su ejemplo. Lucas 5:24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 5:24. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí te está diciendo, ¿por qué Jesús, si fuera cualquier persona, por qué tenía la autoridad de perdonar pecados? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él estaba sanando al paralítico y él tenía la potestad de sanar a los enfermos. Y también tiene la potestad de perdonar pecados. Puede perdonarte. El Espíritu Santo es el que viene y mora a tu vida. Por eso cuando Él murió y resucitó, dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles al Espíritu Santo, el Consolador, que es el que viene y mora en nuestras vidas, que es el que me guía a mí a toda verdad. Ahora,
Eso está muy hermosa. La palabra de Dios es hermosa si tú quieres. Al instante, levantándose y presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, el paralítico. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Fíjate, qué hermoso, ¿verdad? Entonces vamos a leer en 5:31, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate bien lo que nos dice la palabra de Dios, que Él no vino a sanar, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces todos nosotros nacimos en pecado y todos debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Entonces Dios para eso vino a morir en la cruz por ti y por mí, para sanar, para libertar, para perdonar pecados. Ahora, Lucas 5:24, 26, 5:31 ya lo leímos. Ok, ahora vamos a leer en Lucas 10:22. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 10:22. Y a mí me gusta leerte directamente de la Biblia. Yo te podía leerte mis notas, pero yo te lo leo de la palabra de Dios. Lucas 10:22. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, y a quien el Hijo le quiera revelar. Fíjate que Jesús tiene autoridad, tiene poder. Dice, ahora en el Lucas 19, vamos a ver en Lucas 19, Jesús tiene autoridad, tiene potestad de sanar, de libertar, de sacar demonios, y todo eso Dios nos lo da a nosotros para poder hacerlo igual. Pero Dios es el que lo hace a través de las personas, solamente que Dios quiere un corazón dispuesto. Y Él hace, porque Él no va a venir en persona a hablarnos, Él toca corazones, me toca a mí para hacerte este video y Él te está hablando hoy mismo a través de mí. Yo no soy nadie, pero Dios simplemente quiere un corazón dispuesto y yo soy ese corazón dispuesto para hablarte la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer en Lucas 19, vamos a ver. Es hermosa la palabra de Dios. Yo te invito a que busques una iglesia y que te hablen verdaderamente de la palabra de Dios. Y no creas en tradiciones y cosas que nuestros antepasados hicieron, porque pues no era la voluntad de Dios todas las cosas que antes hacían. Lucas 19, 9 al 10. Dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar porque toda la humanidad nos habíamos perdido desde la creación, desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, toda la humanidad entró en pecado y nacimos en pecado. Y por eso dice, por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, te quiero leer en Lucas 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 24. Entonces Jesús es Dios. Entonces Jesús tiene autoridad para sanar tus pecados, para liberarte, para sanarte. A mí me libertó, ¿verdad? Tenía mi mente cautiva. No sé qué es lo que tenía, pero yo no hablaba, yo no estaba como detenida. No me daba por bañarme, mi casa toda sucia. Y pues bueno, Lucas 24, 7 dice, diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fíjate bien lo que nos está revelando aquí la palabra de Dios. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. O sea, por eso Jesús fue entregado a todos nosotros y crucificado y resucitó al tercer día. Aquí está hablándonos la palabra de Dios claramente. Vámonos rápidamente al 24:49. No lo quiero hacer muy largo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Aquí nos está hablando muy grandemente Jesús. En San Juan 1:1, quiero apurarme porque no quiero hacer este video muy largo. En el principio Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio, obvio, dice, en el principio Él era. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio Él era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Desde el principio, aquí está hablando la palabra de Dios muy clara en San Juan 1:1. En San Juan 3:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque mucha gente dice, no, pues todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que eso no es verdad, que eso es solamente un mito o una cosa que siempre se ha dicho, pero nosotros todos somos creación de Dios. Mas no todos somos hijos de Dios, solo a los que creen en su nombre, les dio potestad a los que lo reciben, primero que nada. Dice más a todos los que lo reciben en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú no lo has recibido, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios. Pero cuando lo recibas, cuando le pidas perdón por todos tus pecados en verdadero arrepentimiento y creas que Él murió en la cruz por mí y por todos, Dios te va a dar la potestad de ser un hijo de Dios o hija de Dios. Ahí está la palabra de Dios hablándonos. Ahora, en el 13 y el 14, bueno, ya te lo leí. Dice, los cuales no son, no, en el 13 no te lo he leído, los cuales no son engendrados de sangre, ni de potestad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que aquel Verbo, fíjate bien lo que decía en Juan 1:1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús vino a esta tierra con cuerpo humano, con carne. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús. Y vivimos y miramos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí nos está hablando Dios. Ahora vamos a leer en Juan 1:36. Dice, y mirando Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Fíjate bien, dice, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, fíjate bien, ¿quién estaba diciendo? Juan. Juan dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces dice, es el Cordero de Dios. Ok, ahora vamos a leer en 51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis del cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está
Jesús es el Hijo de Dios, pero vino a esta tierra como el Hijo de Dios, pero era el Padre. Él no negaba a quienes le decían que Él era Dios. No lo negaba porque Él era Dios. En San Juan 3:16 dijo, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercader. No le gustaba que en la casa de Dios vendieran cosas. Entonces no vendamos cosas en la iglesia. La iglesia es para hablar la palabra de Dios. Está bien que si queremos juntar un dinerito para la obra de Dios, está bien, pero no para otras cosas. En San Juan 3:16, vamos a ver, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ya te lo dije al principio de mi video. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es la puerta para llegar al Padre. Si no tienes a Jesús, no tienes al Padre. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ok, ya te leí todo esto y yo creo que tengo muchos más textos que leerte, pero yo creo que debo sí, tengo muchos textos que leerte. Vamos a pararle ahí, pero te quiero leer en Isaías, no, te quiero leer en Isaías, vamos a ver, Isaías 43, 10 al 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces aquí está la palabra hablándote bien importante, te está dando un punto clave. Dice, te lo vuelvo a leer en el 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, él escogió a Jesús y está diciendo para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es el que vino a salvarnos? Jesús. Entonces dice que fuera de él no hay quien salve. Aquí Dios nos está revelando grandemente que Jehová es Dios, que Dios es Jesús. Que Jesús es Dios. Ahí está la palabra de Dios. Dice, fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí está la palabra de Dios hablándonos grandemente. Y yo creo que ahí le vamos a parar. Vamos a leer en San Juan 20:31. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en San Juan. Y ahí le vamos a parar. Juan 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Tengo muchos más textos donde te muestra que Jesús es Dios. Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero esto no es oír. Dice, por esto no los oís a vosotros. Por eso las personas que no me escuchan es porque no son de Dios. Porque no sois de Dios. Aquí está en Juan. Y no iba a leértelo, pero se me puso aquí y me dieron ganas de decírtelo. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, fíjate bien, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, por eso no la escuchan ustedes,
porque no sois de Dios. Entonces es mejor ser de Dios y escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Dice, bueno, pues eso no era lo que te iba a leer. Estábamos buscando San Juan 20, 23. Vamos a ver. No es lo que te quería leer. Era San Juan y yo no estoy en San Juan, estoy en Primera de Juan. Ok. Bueno, entonces, el Hijo tiene poder. Si un gato, ok, te quiero leer esto. Si un gato tiene un hijo, ¿qué es el hijo? Pues es un gato, ¿verdad? Porque no deja de cambiar. Ok, si Dios tiene un hijo, ¿y qué es el hijo? Dios, right? Así de sencillo. Vamos a leer en Romanos 19. Vamos a ver dónde está Romanos. Mateo, Marco, Lucas. Ok, no sé por qué te quiero leer Romanos, pero... porque tengo tantos. Romanos 10, tengo muchos que leerte, pero no lo quiero hacer muy largo. Romanos 10 al 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces es necesario creer, y dice que necesitamos confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice que serás salvo. Y yo soy salva. Mi pregunta para ti, ¿tú eres salvo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Yo creo que ahí le vamos a parar. Yo sé que hay muchos más textos, pero hasta aquí vamos a hacer este video. Dios te bendiga. Comparte esta palabra a otras personas para que este evangelio sea escuchado por todo el mundo. Dios te bendiga. Tienes mi permiso de compartir mi página. Tienes mi permiso de ponerla en tu página. Y Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia.